voy ahora para los Estados Unidos. Ahí está Carlos Lauría. Él es experto en temas de libertad de expresión. Estuvo en el Comité Internacional de Defensa de los Periodistas, ahí nos conocimos y ahora pues sigue en esa tarea de defensa de los derechos humanos desde otra organización. Carlos, buenos días y bienvenido a Visionarias. Hola, buenos días. Un gusto saludarte, Janet, y gracias por la invitación. Bueno, quisiera conversar contigo sobre una iniciativa que ha tomado la organización a la que tú perteneces ahora, que me gustaría que nos recuerdes cuál es y a qué se dedica, cuál es su historia un poquito y qué es lo que están pidiendo en este momento. Una petición que, por cierto, la he firmado yo, la he suscrito yo, además de otros importantes periodistas en Latinoamérica y personajes también reconocidos en el mundo de la defensa de los derechos humanos como Catalina Botero. Así que pues yo estoy ahí apoyando esta iniciativa que quisiera que tú nos expliques de qué se trata. Bueno, sí, actualmente estoy como consultor en proyectos globales para la Fundación CADAL, una organización que está radicada en la Argentina, que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional en países con debilidad institucional y autocracias, ¿verdad? En este caso, la iniciativa corre por cuenta de CADAL y un grupo de organizaciones, más de 20, de organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, que conforman la Coalición por la Libertad de Asociación, creada en febrero de 2021, con el propósito de ejercer solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil en países con restricciones severas, como es el caso de Cuba, ¿verdad? Como el caso de Nicaragua, como el caso de Venezuela en América Latina. Entonces, la situación que se plantea en Cuba, sobre todo y agudizada a partir de las protestas del 11 de julio de 2021, donde la gente se volcó a la calle en forma masiva y espontánea, reclamando mejores condiciones de vida, ¿no? Esto generó una respuesta por parte de las autoridades de represión, que se ha agudizado desde entonces, ha crecido en esas protestas. Fueron detenidas cientos de personas y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay cientos, más de 700 personas hasta febrero que permanecían detenidas y procesadas, acusados de, en su mayor parte, de delitos de actos vandálicos, delitos de desacato, alteraciones del orden. Entre ellos periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos y ciudadanas que querían expresarse en forma libre, ¿no? Por lo tanto, la iniciativa que recoge la Coalición por la Libertad de Asociación, entre ellas la Fundación CADAL, insta a la comunidad internacional a que reclame al gobierno cubano a poner fin a las detenciones arbitrarias, la intimidación y la persecución sistemática de periodistas, activistas de derechos humanos y también ciudadanos y ciudadanas que se expresan, quieren expresarse y encuentran, digamos, por parte de las autoridades una actitud de represión, de supresión, de acoso casi constante, ¿verdad? En un país, evidentemente, donde este tipo de manifestación no es posible sin la Claro. represión sistemática del gobierno. Carlos, quisiera nombrar justamente a las dos personas que están pues con nombre y apellido en el exhorto que hemos firmado. Y se trata del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y el youtuber influencer Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba, quienes se encuentran detenidos, dice el exhorto, de forma arbitraria desde hace varios meses, acusados del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. ¿En qué medida se dio esta libertad de expresión? ¿Qué dijeron, qué hicieron que molestó tanto al gobierno cubano para pues detenerlos y mantenerlos en este momento en prisión?
Sí, mira, Janet, ellos, digamos, lo que hacen, lo que han hecho es básicamente criticar al gobierno eh, a través de, digamos, el influencer de sus canales de YouTube, el periodista a través de sus informes periodísticos. Es la crítica al gobierno por la represión, es la crítica al gobierno por las detenciones arbitrarias. Ese tipo de ejercicio de la libre expresión no es posible en Cuba, que tiene un andamiaje legal que reprime cualquier tipo de periodismo independiente, considerado un ataque a la soberanía del Estado cubano, y que se ha, digamos, manifestado desde hace años, ¿no? En oleadas represivas que han enviado a la cárcel, digamos, en forma sistemática a cualquier tipo de persona, ya sea periodista, activista, que exprese disidencia a las políticas del gobierno. Esto es una práctica habitual. Recordemos en el 2003, aprovechando, digamos, que la atención del mundo estaba concentrada en la invasión de Estados Unidos a Irak, el gobierno entonces presidente Fidel Castro aceptó un golpe muy fuerte al periodismo independiente y la disidencia y envió a 75 periodistas y activistas considerados prisioneros de conciencia en su momento por la organización Amnistía Internacional a la cárcel y fueron condenados en juicios sumarios estos 75 disidentes apenas entre 14 y 30 años de prisión. Muchos de esos periodistas permanecieron años y años en la cárcel, ¿no? Y activistas también. En fin, una situación muy complicada que, como te decía, se ha agudizado. Ha habido incluso avances en regulaciones para criminalizar, por ejemplo, la propagación de información falsa, definida de manera muy vaga e imprecisa. Hay actualmente, a consideración de las autoridades, una reforma del artículo 143 del Código Penal que castigaría a ciudadanos y ciudadanas que reciban fondos del extranjero, acusándolos de ser agentes del exterior, agentes extranjeros, y eso pondría en riesgo a, digamos, muchos periodistas y organizaciones que reciben fondos del exterior para realizar sus tareas. Importante señalar que se ha sumado a esta declaración, te has sumado vos, se han sumado 10 importantísimos periodistas muy reconocidos por su trabajo en favor de la libertad de expresión de toda América Latina, incluyendo a personas como Daniel Coronel de Colombia, Gustavo Urriti de Perú, José Rubén Zamora de Guatemala, Javier Garza de México, César Batis de Venezuela, Eduardo Ulibarri de Costa Rica, Octavio Enríquez de Nicaragua y todos los ex relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Álvarez, Catalina Botero y Edison Lanza han suscrito a esta declaración. Carlos, y pues, ¿qué podría suceder después de la suscripción de este exhorto y de que se ha lanzado ya al mundo? Está publicado pues, en el Internet, se está difundiendo a través de distintas organizaciones, lo estamos haciendo ahora mismo, este pedido al gobierno de Cuba que pare estas agresiones en contra de la población civil que tiene derecho a manifestarse y que pare también las detenciones ilegales y deje en libertad, en este caso, a los periodistas que se ha mencionado que en este momento están detenidos de manera ilegal. Pero, ¿qué se espera que pueda pasar? Normalmente el gobierno cubano pues, se pasa pues, realmente por alto todos estos pedidos, ¿no? Es cierto, pero en otros casos, Janet, el hecho de que, digamos, un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil,
con una trayectoria y un trabajo ya reconocido en materia de la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de asociación, digamos, se manifiesten con el apoyo de relatores, con el apoyo de importantes periodistas. Puede ocasionar, digamos, que periodistas, digamos, que han sido detenidos o han sido encarcelados por un tiempo ya prolongado, digamos, sin una acusación formal, puedan ser liberados, y que de alguna manera haya algún tipo de decisión en materia de frenar o detener un poco el acoso, que sería, digamos, lo deseable en estos casos. Creo que en la situación en la que está actualmente es difícil pensar que pueda haber un cambio rotundo, pero es de esperar que este tipo de declaración ejerza algún tipo de presión para al menos menguar la persecución sistemática a la que son sometidos periodistas, activistas, ciudadanos en general. Carlos, simplemente una última reflexión y consulta, si se podrá lograr esta misma unión de tantas organizaciones, suscripción de periodistas y ex relatores de derechos humanos, para abogar también, por ejemplo, por los periodistas en México, que en este momento están clamando por ayuda, y sobre todo cuando es el mismo Estado, a través de sus distintas representaciones locales o nacionales, que es quien está presionando, quien está amenazando y pues probablemente quien está ejecutando estas acciones en contra de los periodistas de México. Van 8 en lo que va del año, en todo el 2021 hubo 7, pero ahora solo en apenas menos de 3 meses ya tenemos 8 colegas asesinados brutalmente, tipo sicariato en México. Entonces, ¿por ahí qué podemos hacer, Carlos? Me parece que lo que mencionas es fundamental, Janet. Creo que es dramática la situación en México. Es una situación que ya va mucho más allá de un ataque contra periodistas o la libertad de expresión. Es una crisis profunda de libertad de expresión, de derechos humanos, de democracia, la que vive México, porque si bien los números son por demás elocuentes, ¿verdad? 8 periodistas, 7 periodistas asesinados en unas pocas semanas de lo que va del año. La peor consecuencia de esta ola de violencia sin precedentes es el efecto nocivo que tiene sobre el derecho humano fundamental a la libertad de expresión, no ya de los periodistas, sino de toda la sociedad. Esto lo que produce es terror, es una censura cada vez más fuerte, y en consecuencia ciudadanos mexicanos no pueden acceder, digamos, a información vital para tomar decisiones informadas sobre cuestiones importantísimas de su vida diaria. Es decir, lo que se está afectando, más allá, digamos, de la violencia contra la prensa y al sector periodístico, es la posibilidad de que los mexicanos discutan, debatan abiertamente los temas que más afectan su vida diaria. Y esto es la piedra angular de la democracia, la posibilidad de dar un debate sobre los temas que más afectan a la sociedad. Es lo que está afectando fundamentalmente esta situación dramática de violencia, es el corazón de la democracia, y hasta tanto no haya, digamos, una decisión del gobierno de agotar toda instancia, de poner toda la voluntad política para, digamos, poner este tema, darle una prioridad absoluta a este tema en la agenda nacional, desafortunadamente México vivirá en una situación semejante, ¿verdad? Claro, pero digamos difícil esa reflexión por parte del presidente AMLO en este caso, porque justamente ayer o anteayer, tras la muerte, quiero precisar, son 8 los periodistas asesinados hasta el momento en México.
ahora voy a mencionar los nombres, pero cuando se le consultó al presidente mexicano qué opinaba de esta serie de crímenes en contra de los periodistas, pues lo que se le oyó es en un discurso atacando justamente a los periodistas con epítetos como los que conocimos aquí en el Ecuador, y creo que tú también fuiste parte de esas denuncias, conociste esas denuncias cuando nos llamaban sicarios de tinta, cuando nos ponían del lado de la oposición política o como contrincantes de la oposición política, cuando nos pusieron apodos o publicaron nuestras fotografías como que fuéramos delincuentes en las conocidas sabatinas del expresidente Rafael Correa. De la misma manera y en el mismo tono, y al igual que el presidente de Nicaragua, al igual que el presidente de Venezuela, el presidente López Obrador está ahora hablando de una manera muy violenta en contra de los periodistas, con lo cual realmente muere la esperanza de que el Estado pueda entrar a proteger a los periodistas de otros funcionarios del Estado que están atentando contra su seguridad, porque eso es lo grave aquí. No estamos hablando del narcotráfico, no estamos hablando de la delincuencia organizada, no estamos hablando de empresarios privados, aunque sí hay un caso en donde hay un empresario privado que está involucrado en la muerte de una periodista, pero estamos hablando de funcionarios del Estado. Entonces, pedirle al Estado que lo haga con semejante posición del presidente, creo que es súper complicada la situación de los periodistas en México ahora. Tú lo has señalado, pero con mucha certeza, digamos, es gravísimo que además del narcotráfico, el crimen organizado, las autoridades estatales, la policía, digamos, los procuradores de justicia que no resuelven los casos, que el presidente, ¿no? Encargado, digamos, que debería estar apoyando a los periodistas que están siendo víctimas de esta ola de violencia sin precedentes, además los estigmatice. Y además, lo más grave del asunto, Janet, es que el presidente dice que no existe impunidad. El presidente está en negación en México. La impunidad es superior, de acuerdo a las organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, las organizaciones internacionales y domésticas, hablan de una impunidad superior al 90%, es decir, casi todos los asesinatos de periodistas en México quedan en la impunidad. Y es importante decir que la impunidad no es solo, digamos, procesar a quienes dispararon o ejecutaron los crímenes, sino a los autores intelectuales, ¿verdad? Hasta tanto no se castigue a todos aquellos quienes cometieron el crimen y ordenaron el crimen, hay impunidad. Y esta es la gran mayoría, reina la impunidad en México y el presidente no lo reconoce, es gravísimo. Por eso lo que mencionabas en la pregunta inicial es fundamental, que la comunidad internacional en su conjunto, las organizaciones, digamos, de la sociedad civil que lo están haciendo y ya han visitado México al año de asunción de López Obrador y se reunieron con muchas de las autoridades, el presidente no los recibió, que, digamos, aumenten la presión, que juntas llamen la atención sobre lo que está ocurriendo en México, porque es gravísimo, es de una gravedad inusitada. Así con, es. digamos, este componente, digamos, de la máxima autoridad del país, estigmatizando a la prensa en lugar de expresar solidaridad. Y por último, un caso que quizás más complicado es el de la colega rusa, Marina, que pues apareció en un noticiero en un canal dominado por el Kremlin, pues diciendo que la guerra es una farsa y que todo lo que se dice en ese canal de televisión es una mentira, lo cual fue un acto de valentía que superó a otros que habían ya renunciado a las cadenas gubernamentales u oficiales de prensa, justamente por no estar de acuerdo con la guerra. Está en este momento expuesta a un juzgamiento y a una sanción, 15 años de cárcel, y qué más será en medio de esta guerra que pues todos los derechos están como en suspenso, no es que se respetan al pie de la letra, pues está en serio peligro. ¿Se podrá hacer algo por ella, por lo menos un exhorto también para que se sepa que la comunidad internacional está respaldando a esta periodista? Mira, que es, como señalaste, es un acto de enorme coraje, ¿no? Teniendo en cuenta que,
como bien indicaste, hay una ley que ha sido promulgada recientemente que castiga con hasta 15 años de prisión a quien propague para el gobierno ruso lo que serían noticias falsas, ¿no? Como hablar, por ejemplo, de una guerra o de una invasión rusa a Ucrania, ¿no? Estas palabras están prohibidas. Creo que es importante, la comunidad internacional ya ha expresado su solidaridad, pero también es importante que organizaciones que se dedican a la defensa legal de periodistas puedan actuar en este caso para poder ayudar a esta colega que seguramente ya fue multada y está siendo procesada, y no sería extraño que en la investigación pueda ser condenada a prisión por haber expresado, ¿no? Ella dijo en sus argumentos que ya la conciencia le jugaba en contra y le pesaba estar, digamos, negando lo que estaba ocurriendo en Ucrania, sabiendo lo que estaba ocurriendo. Claro. Una situación muy complicada, como sabes, el Kremlin ha reforzado el cerrojo informativo, además de esta ley que ha obligado prácticamente al retiro de todas las organizaciones internacionales de prensa. El New York Times retiró sus corresponsales por primera vez desde 1921, incluso había tenido corresponsales allí durante la época de Stalin y la Guerra Fría. El cierre de cadenas de los pocos medios independientes como TV Rain y Eco Radio, Novaya Gazeta, cuyo editor Dmitry Muratov ganó el Premio Nobel de la Paz recientemente, tuvo que suprimir su información sobre la guerra de Ucrania para no ser multado. Claro. La situación es muy grave y cada vez más imposible casi dar información independiente allí, ¿verdad? Así es, Carlos, una situación grave para la libertad de expresión en el mundo. Pero pues ratificamos y vamos a hacer ese esfuerzo y ese compromiso que tenemos para difundir este exhorto, esto lo que está en firme en este momento por parte de todas las organizaciones que forman parte de esta coalición por la libertad de expresión para lograr, ojalá, la liberación de estos dos periodistas que están en este momento detenidos en Cuba y también de toda la gente que libremente se pudo expresar en contra de lo que ya todos hemos catalogado, muchos catalogan como un sistema represivo y un sistema pues, que ahorca a la población y que pues, ya no quieren vivir así. La población se manifestó, tiene derecho a hacerlo y pues ojalá esos derechos prevalezcan. Gracias, Carlos. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Estamos un gran gusto y muchas gracias a vos por tu compromiso permanente con estos temas, Janet, y saludos a la audiencia de tu programa y muchos éxitos. Gracias, Carlos, y hasta la próxima.